Hace algunos ayeres estaba recién llegado a la iglesia, tenía posiblemente unos 2 años en la iglesia. Los que están aquí enfrente los veo bien pegaditos, así se me toca aventarme a ver si me cachan. Y sucedió algo, estaba predicando el pastor en ese tiempo, estaba muy enjundioso, yo estaba de ujier. A ver si se detienen estas hojas. Ahí está. Y estaba predicando acerca de por qué el movimiento de las personas en las iglesias. Y estaba predicando a todo lo que daba el hombre acerca de que es necesario permanecer. Y en una de esas alguien, yo estaba de ujier, ustedes saben, cuidando el orden de la iglesia, etcétera. Y de repente alguien se para como que iba al baño. Y el pastor estaba a todo lo que daba y se para a este hombre y va a salir de la iglesia, y en eso el pastor de la iglesia dice: no te vayas. Y la gente, el hermano se salió, inmediatamente se volvió. ¿Saben ustedes que el plan de Dios es ese? Que no nos vayamos. Ayer llegamos a la iglesia, a este lugar. Me dijeron: el pastor tiene que estar aquí, ya tal hora. Ya llegué, ¿no? Dije: pues ¿qué vamos a hacer? Yo imagino un tiempo de oración o algo así. Llegué, ya estaba todo el grupo ahí metido. En cuanto entré al salón, pues me jalaron así hace un poquito más adentro. Cerré los ojos y en cuanto cerré los ojos sentí un montón de manitas por todas partes. En el hombro, en la cabeza, en la espalda sentía manitas. Señor, bendícelo, úsalo, Señor, trata con él. Una serie de cosas bien poderosas. Y yo: ¿qué es esto? ¿No? Llegué al cielo. Qué poderoso llegar a un lugar donde eres abrazado, donde eres poderosamente abrazado, no solamente abrazado. El Salmo 11 dice cosas bien especiales en relación a esto de llegar a algún lugar o de salir de un lugar de protección. Tengo la Reina Valera 60. Dice así el Salmo 11, versículos 1 y siguiente. Dice: en Jehová he confiado, como decís a mi alma que escape al monte cual ave. Porque aquí los malos tienden el arco y disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en lo oculto a los rectos de corazón. Dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Oh, el Señor viene y nos advierte. Dice: si tú has confiado, ¿por qué habrías de irte? Dice: en el Señor he confiado, ¿por qué pues pidan a mi alma que huya al monte cual ave? Porque aquí, dice, los malos están en lo oculto y disponen sus saetas para saetear en lo oculto a los rectos de corazón. Y si los fundamentos son destruidos, entonces ¿qué queda al justo? ¿Qué sigue para el justo? Hay un montón de gente que sale, que se olvida de la presencia de Dios y se va, y nosotros decimos: no le va a ir bien. Si se escapa, si huye al monte cual ave, hay alguien esperando en lo oculto para saetearlo. No va a ser recibido para ponerle la mano encima. No va a ser recibido en algún lugar donde no debe estar para recibir la bendición del Señor. No va a tener misericordia el cazador. No va a tener misericordia el que tiene la flecha y el arco en su mano y lo va a saetear, lo va a saetear, lo va a lastimar. Nosotros vemos llegar a las congregaciones un montón de gente cargadas de flechas, cargadas de saetas, lastimados, asaeteados en lo oculto. Estaban en la presencia del Señor, pero no más están. Y son asaeteados en lo oculto. Dice la Escritura: y si se remueven los fundamentos, si se remueven los fundamentos, entonces ¿qué sigue? Si nosotros nos vamos y no más hay fundamento, entonces ¿qué sigue? Morir asaeteados, morir lastimados, morir arruinados. Y el Señor nos llama en este tiempo a permanecer. Dice la Escritura que Dios mira a los suyos. Dios mira a los suyos. Dice: y sus párpados examinan a su pueblo. La mirada de Dios no es nada más así. La mirada de Dios se detiene y no parpadea. Y el Señor se acerca con alguien, dice: porque sus párpados examinan, y aguanta el Señor la mirada sin parpadear.
Y se acerca el Señor y se acerca el Señor para mirar sin parpadear, porque el Señor está observando a los suyos, está examinando a su pueblo. ¿Saben que una cosa bien gloriosa en esta mañana es que el Señor nos mira sin parpadear? Oh, el Señor nos mira para protegernos. Sabe Dios que en ocasiones quisiéramos escapar por el dolor, por la presión de los jóvenes, por la lucha matrimonial, por lo que ustedes quieran. Y el Señor observa a su pueblo y pone atención y no parpadea. El Señor, se me hace tan poderoso esto. El Señor está mirando, el Señor está observando a cada uno y sabe Dios si en algún caso los fundamentos se destruyeron. Sabe el Señor perfectamente si los fundamentos se destruyeron, si los fundamentos, dice, si los fundamentos son quitados, entonces ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo si el fundamento se remueve? El apóstol Pablo escribe a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 10 y 11, algo bien especial. El apóstol Pablo dice: yo como perito arquitecto he puesto el fundamento, el cual es Cristo, y si nadie lo puede remover. Pero si se remueve el fundamento, entonces ¿qué habrá de ser el justo? El fundamento no se puede remover. El fundamento del cristianismo es Jesucristo. El fundamento de nuestra vida cristiana es Cristo. El fundamento de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestro ir y venir, de nuestro trabajo, es Cristo. Y si el fundamento es removido, entonces seremos asaeteados. Si el fundamento es removido, entonces ¿qué habrá de hacer el justo? Yo como perito arquitecto, decía el apóstol Pablo, he puesto el fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Bendita iglesia cuando tiene fundamento. Oh, bendita iglesia cuando tiene fundamento. Cristo es nuestro fundamento. Cristo es el Señor. Cristo es nuestro todo. Es un fundamento histórico. Es un fundamento no inventado el día de ayer. Es un fundamento que tiene siglos. Cristo, un fundamento con historia. A su nacimiento se le llamó evangelio. Oh, a su nacimiento se le llamó buena noticia. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador que es Cristo el Señor. El mundo estaba, dice el himno, el mundo estaba envuelto en sus querellas. Yo me imagino que demandaban un montón de cosas. Demandaban lo que ustedes se puedan imaginar. Pero el Señor les mandó un Salvador. Y a ese Salvador le llamaron los ángeles buenas noticias. Traigo buenas noticias para ustedes. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Este es el fundamento del cristianismo. Su desarrollo fue estremecedor. Cuando tenía 12 años, algo extraordinario pasó ahí. ¿Se acuerdan? Lo llevaron a la fiesta a sus papás. ¿Alguien tiene hijos de 12 años? Ese fue un evento extraordinario, fue un evento poderoso, ¿no? Lo llevaron porque tenía mayor de edad, ya tenía 12 años, ¿no? Usted sabe, en Occidente la adolescencia es pretexto para portarse mal. En Oriente la adolescencia, cuando se llegan a los 12 años, era para ser hombres, ¿no? Así que toman a Jesús, lo llevan a aquel lugar, le hacen su ceremonia, le hacen su bar mitzvah. Bar es hijo en griego. Bar en español es una cosa del diablo, ¿no? Pero bar en griego es hijo. Bartimeo es hijo de Timeo. Bar mitzvah es hijo de la ley. Así que teniendo 12 años, se podía regresar con su mamá si era menor de 12, y se podía regresar con su papá si era mayor de 12. Así que este jovencito se queda ahí, y su papá posiblemente piensa se vino con su mamá, y su mamá posiblemente dice se regresó con su papá. Así que este muchacho se queda ahí, chamaquito malcriado, ¿no? No se crean. Se quedó ahí, se quedó en Jerusalén. Ya cuando salen de la ciudad se pueden juntar, ya santificados ambos, papá y mamá, se juntan y comienzan a contar a todos, ¿no? Y dicen, nos falta uno. Faltaba Jesús. Así que encargan todo el plebero, ¿verdad? Con la tía o con alguien, y se regresan a buscar a Jesús. 2 días, la cosa se pone mal. ¿Puede imaginarse usted perder un hijo? ¿Se le han hecho eso a sus hijos? Mi hijo tenía 3 años cuando me hizo una ahí en Dorians, en una tienda departamental.
Estaba yo viendo ahí algunas cosas y de repente ya hay tiendas donde retacan de ropa, ¿no? Y ahí se metió él. Se metió él y yo no lo veía y le digo, Alex, Alex, y, Alex. Y el tercer grito ya fue despavorido, ¿no? Alex. Y sale atrás de una raca, y te asustaste, ¿sabes? Te asustaste. No saben cómo le fue en la casa. No, no, le fue bien. Oh, este jovencito está ahí. Esta gente a final de cuentas decide ir al templo. Yo creo que iban a orar por Jesús. Iban a pedir al Señor, Señor, ayúdanos a encontrar una vez más a Jesús. Cuando encuentran en aquel lugar, se van acercando y escuchan una voz que reconocen. Es el fundamento del cristianismo. Era Jesús, un muchachito de 12 años hablando de la ley con los expertos. Un jovencito extraordinario, comenzando a experimentar algo posiblemente ahí, algo de carga mesiánica. De repente se ponen a cuestionarlo su mamá y le dice, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? No sabes cómo hemos estado tu papá y yo de preocupados. ¿Por qué nos hiciste eso? Aquel jovencito criado por José, recién recibido como hijo de la ley, dice, mira, mamá, yo sé que mi papá me crió, yo sé que mi papá me formó, ahora soy hijo de la ley, pero ahora ni de esto ni de otro. Dice, ¿no saben ustedes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahora yo tengo un nuevo papá y de aquí en adelante voy a hacer la voluntad de mi padre. Ese es el fundamento del cristianismo. Y si alguien se mueve de ese lugar, Cristo es nuestro máximo ejemplo. Así fue su desarrollo estremecedor. Su ministerio fue un escándalo extraordinario. Hacía y deshacía, removía. Todas las cosas estaban al revés con Jesús. Benditos los que lloran. ¿Cuándo hemos sido nosotros felices por llorar? Benditos los pobres, benditos los mansos, benditos los que son perseguidos. Todo lo comenzó a decir al revés Jesús. Él es el fundamento de la vida cristiana. Si nosotros nos movemos de ahí, si nosotros nos movemos un poquito hacia un lado de eso, vamos a ser asaeteados. La iglesia es asaeteada, la iglesia es lastimada. El ministerio de Jesús fue extraordinario. Su muerte fue la más grande prueba de amor y resistencia. Ahí estaba en la cruz aquel hombre, Jesús, Dios hecho hombre. Lo clavaron en una cruz. Aquel hombre comenzó a hablar con Dios, con el Padre. Eran las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía todo debe estar bien. A las 12 del mediodía todo se conoce. A las 12 del mediodía nosotros no esperamos que se oscurezca. En el tiempo más bonito de la vida no esperamos un problema. Hoy es su edad juvenil. No estamos esperando un problema horrible a las 12 del mediodía. No estamos esperando una situación crítica a los 30 años. No estamos esperando nada de eso. Y a las 12 del mediodía el Hijo de Dios estaba clavado y todo se oscureció. Algunos pasaban y meneaban la cabeza y decían, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Él podía haberse ido. Dice la escritura que él tenía poder para poner su vida y para quitarla también. Él es Dios. Él lo podía haber hecho. Y si el fundamento de la muerte de Cristo es removido, entonces ¿qué habríamos de hacer? Si Jesús hubiera dicho, sí, cedo a la presión y se baja de la cruz, ¿qué fuera de nosotros en este tiempo? Si Jesús se hubiera bajado de la cruz, si Jesús hubiera reaccionado de otra manera y no hubiera padecido lo que padeció, ¿qué fuera de nosotros en este tiempo? Simplemente no tuviéramos salvación. Su muerte fue la más grande prueba de amor y resistencia. Su resurrección, el motivo más poderoso de celebración para la iglesia. Jesús había muerto. Jesús había acompañado a sus discípulos durante todo ese tiempo. Pueden imaginarse el cuadro. El Señor anunció, voy a morir. Ellos no entendían del todo. A final de cuentas, cuando ven el cuadro, sus discípulos quedan en un estado de desgracia, de tristeza extrema. Su maestro murió, todo terminó.
Aquellos 3 años podía parecer que eran una farsa, los fundamentos estaban a punto de ser removidos. Ellos reaccionaron, uno se regresó a pescar, los otros lo siguieron, la cosa estaba mal, muy mal. Pero al tercer día, maravillosa verdad del Evangelio. Este es el fundamento más poderoso del Evangelio. Cristo está vivo, Cristo resucitó, Cristo es el Señor. Él vive y reina para siempre. Este es el cristianismo, este es el fundamento poderoso de la vida cristiana. Cristo resucitó y se levantó y comenzó a platicar con ellos, Después de resucitar, Cristo se podía haber ido ya de una vez, pero era necesario estar con su gente 40 días más. Así que platicó con ellos 40 días más. Oh, el Señor platicó con ellos. Yo creo que le dejó encargos a Pedro otra vez. Yo creo que habló con Juan otra vez. Necesitamos que aparezca a nosotros el Cristo resucitado una vez y otra vez y otra vez. Qué bueno que no se fue al cielo y se metió allá. Qué bueno que vino y platicó con los suyos. Y después de platicar con los suyos y modelarles la vida preciosa, poderosa de la resurrección, el Señor Jesucristo se fue. Y su ascensión es el preludio del advenimiento del Espíritu Santo. Oh, el Señor se fue, le dijo: cuando yo me vaya, vendrá a ustedes el Consolador, vendrá a ustedes el Consolador. Ellos no lo podían entender. Yo pienso que a final de cuentas, cuando Jesús se va, Pedro dice: otra vez. Y Juan dice: otra vez se va a ir. Otra vez vamos a quedar solos. El Señor les dio un mandamiento y le dijo: esténse en este lugar hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Y estuvieron orando por 7 días. Clamaban al Señor por la venida del Espíritu Santo. Yo creo que todos los días decían: Señor, envía tu promesa, Señor, envía tu promesa, envía tu promesa, Señor, envía tu promesa. 120 personas orando todos los días, día y noche: Señor, envía tu promesa. ¿Qué pasará si nosotros oramos así? ¿Qué sucederá si nosotros nos ponemos en oración en este momento y comenzamos a clamar: Señor, envía el poder de tu Espíritu Santo, Señor, derrama sobre nosotros el fuego de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, y comencemos a hacerlo con insistencia, con amor, con anhelo? ¿Saben qué va a pasar? Habrá un derramamiento poderoso del Espíritu Santo entre nosotros. Lo necesitamos. No te muevas sin que sea lleno el Espíritu Santo. No te puedes mover de ahí al menos que sea lleno del poder del Señor. Ellos claman y claman y claman y claman hasta el día en que la palabra del Señor dice que vino desde el cielo un viento recio, un eco, una voz, un sonido. Ya Jesús había entregado todos los mandamientos, todos, absolutamente todos. Hay 2 preposiciones en los originales para hablar de desde. Una es apo y otra es ek. Usted no tiene que saber esto, pero se lo voy a platicar, ¿no? La palabra apo es que vino desde aquí. Vino desde aquí. Algo vino desde aquí. Era visible desde donde había venido. Pero cuando se habla de la preposición ek, quiere decir que desde dentro de algún lugar había salido como esencia para venir. La preposición que se utiliza en ese pasaje es ek. Esto quiere decir que cuando la palabra de Dios dice que vino del cielo, quiere decir que fue desde dentro del cielo. No había mandamiento más que entregar. No había otra postura nueva para platicar. Jesús les había dicho: ámense unos a otros, vivan de tal manera, hagan esto así, hagan esto de la otra manera. La iglesia no necesitaba otro mandamiento, así que el Señor no iba a enviar otro mandamiento. El Señor les había dicho que vendría de la presencia del Señor el otro Consolador. Así que desde el cielo estaba viniendo Dios mismo a la iglesia. Dios se estaba dando a sí mismo a la iglesia a través del poder de su Santo Espíritu. Dios
vino a la iglesia en ese tiempo, y Dios viene a la iglesia, y Dios viene al corazón. Dios desde el cielo manda el poder de su Espíritu Santo. No es de una orillita del cielo, no es de un poquito más acá del cielo, desde la misma presencia del Señor, porque quien viene a nosotros es Dios mismo a través de su Santo Espíritu. La iglesia puede ser victoriosa. En el Señor he confiado. ¿Cómo pides pues a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo me voy a ir si allá no tendría la defensa del Espíritu Santo en mi vida? ¿Cómo me iría si allá no tendría el poder de la iglesia para mi vida? ¿Cómo me voy a mover? ¿Por qué me habría de mover si en el Señor he confiado? La iglesia vivió así por años. La iglesia vivió así por años. Una iglesia preciosa, militante, movida por el poder del Espíritu Santo. Una iglesia gloriosa, extraordinariamente poderosa. Pero se necesitaba algo más. Se necesitaba algo más. La iglesia comenzó a ser perseguida. La iglesia comenzó a ser perseguida por ser una iglesia que permanece, era perseguida. Por ser una iglesia santa, era perseguida. En el año 64 comenzaron a morir algunos de los siervos del Señor, Pedro y Pablo. Ya Herodes se había encargado de algunos otros muy pronto después de la partida de Jesucristo. El asunto estaba realmente feo, estaba crítico, pero la iglesia permanecía y permanecía. La iglesia tiene el Espíritu Santo. La iglesia tiene el Espíritu Santo, pero la iglesia de aquel siglo y de este necesitaba ver a Jesús. Yo sé, mi amado, que usted ha sido tocado por Dios. Yo sé que usted tiene el toque del Espíritu Santo en su vida, pero usted necesita un encuentro personal con Cristo otra vez esta mañana. Y otra vez mañana, y usted necesita experimentar las visitas de Jesús a su vida. Así que un día, mientras la iglesia resistía, estaba este hombre. Vaya conmigo por favor, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Estaba este hombre. La iglesia, según los historiadores, los eruditos que se describe en el libro de Apocalipsis, es la iglesia posiblemente entre el año 95 y el 105. Así que si Jesús se fue en el 33, en el 33, perdón, tenía por lo menos unos 65 años que Juan no veía a Jesús, no personalmente. Y este hombre está en la prisión, dice la escritura, así en Apocalipsis capítulo 1, verso 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino de Dios. ¿Y qué más? Y en la paciencia de Jesucristo. La palabra paciencia es upomoné, esto es en la resistencia, en el aferramiento, en el abrazo, en la intención de no movernos. La palabra upomoné se compone de dos: upo es bajo y moné es resistencia. La idea de esto es estar bajo un poder que me tiene ahí. Es más, en la antigüedad se hablaba de una persona que tenía que estar ahí en su puesto militar de mando. No te puedes mover. En la paciencia de Jesucristo, en la resistencia, dice Juan, estamos resistiendo. Estamos resistiendo, y hay veces somos llamados a movernos. Vámonos, hijo. Vámonos, vato, ¿no? Vámonos, compa. O como se dicen los muchachos, no voy a decir una palabra fea aquí. Y el otro chamaquito le dice: mire, yo en el Señor he confiado. No pidas pues a mi alma que escape al monte cual ave, porque si me voy, yo sé que seré asaeteado. En Jesucristo resistiré, en Jesucristo permaneceré. Y tenemos algunos ejemplos bien poderosos aquí en este libro. Juan es tomado por el Espíritu de Dios. Literalmente es tomado. Literalmente cae en un éxtasis. Es un hombre con el Espíritu Santo. Dice la escritura que dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor por causa de la paciencia. Dice el verso 10: yo estaba en el Espíritu del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Wow.
había sido tomado por el Espíritu de Dios, había sido abrazado por el Espíritu de Dios, pero él necesitaba un encuentro que le diera fuerzas. Cuando Jesucristo estaba ahí orando en el Getsemaní, este hombre estaba orando ahí, suplicando al Señor. No podía orar más, se tenía que levantar y fue con sus discípulos y les dice: acompáñenme a orar, acompáñenme a orar. Era difícil para Jesús, un hombre lleno del Espíritu de Dios, Dios mismo encarnado, clamaba al Señor, se le hacía difícil, iba y pedía ayuda. Una vez más se para el Señor y pide ayuda. La tercera vez simplemente ya no va, no puede más. Así que dice la Escritura que el Señor envió un ángel del cielo para que le tocara el hombro y lo fortaleciera. Qué poderoso llegar con alguien para que nos pongan la mano encima. Y si viene el Señor, que la palabra de Dios dice que no solamente mira a la gente, pero que dice que sus párpados nos examinan. Así que viene Dios y nos mira y nos examina y dice: Señor, tú necesitas un encuentro personal con Jesús. Esta mañana lo necesitas. Y luego viene con Elías, dice: Señor, tú necesitas un encuentro personal conmigo esta mañana. Y se va moviendo el Señor. Rosita, necesitas tener un encuentro personal con Jesús. Y viene el Señor bien caballero, ¿verdad, mi hermano? Y dice: pastor, necesitas un encuentro personal con Jesús. Y yo digo: bendito seas, Dios, porque tus ojos nos miran y tus párpados nos examinan. Y sabe Dios que Juan, el apóstol poderoso, el apóstol que resistía, necesitaba un encuentro poderoso con Jesús para resistir, para cobrar fuerzas, para cobrar ánimo, para ser victorioso. Nosotros, usted y yo, necesitamos esta mañana tener un encuentro personal con Jesucristo. Todos nosotros, todos nosotros. Así que ahí está aquel hombre clamando al Señor. Y de repente se oye una voz detrás que dice: yo soy el alfa y soy el omega. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Entonces lo que vemos a continuación es muy poderoso, porque escucha la voz de Dios y él piensa: pues ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser? A final de cuentas dice: me volteé para ver la voz del que oía y vi lo que dice tu canto. Un hombre con fuego en la mirada, un hombre extraordinariamente poderoso. Está a la lucha todo lo que da. Yo creo que Juan posiblemente está por rendirse y viene aquel hombre, viene el Señor Jesucristo una vez a la vida de Juan. Le dice: yo soy el alfa y el omega, yo soy el primero y el último. Me volteé para ver la voz del que hablaba y cuando vi, lo que vi era más poderoso que lo que yo estaba escuchando. Así que Juan cae delante de la presencia del Señor. Un hombre lleno del Espíritu Santo, abrazado por el Espíritu Santo, y se encuentra con Jesús y cae como muerto, dice la Escritura. ¿Puede imaginarse encontrarnos con Jesús esta mañana? ¿Quién pudiera estar de pie delante de Jesús esta mañana? ¿Quién pudiera, después de ser examinado con los párpados de Dios, quién pudiera decir: yo me voy a quedar en pie? Amados, nosotros al tener un encuentro con Jesús caemos en el suelo. La iglesia tiene que permanecer porque vive ahí donde tiene que vivir. Porque la iglesia ora, porque la iglesia resiste, porque la iglesia se guarda después de un encuentro poderoso con Jesucristo. Es bello. Entonces caí como muerto. Jesús está pendiente de las necesidades de su pueblo, así que hace algo. El Señor habla con Juan y le dice: escribe a las iglesias. Esto es algo bien bello. Dice: Señor, yo tengo en mi mano las estrellas. Estos son los pastores, dice, y yo camino en medio de los candeleros. La Biblia dice: yo tengo en mis manos a los pastores. Amado pastor, Dios te tiene en sus manos. Amado líder de tu iglesia, Dios te tiene en sus manos. Pero aparte de eso, dice que el Señor se movía entre los candeleros y se paseaba el Señor entre las iglesias. Yo pienso que cuando el Señor se pasea entre las iglesias,
es para tocarnos con su amor, con su ternura. Y el Señor se movía entre las iglesias y tocaba a la gente y abrazaba a los pastores y los tomaba en sus manos. Wow, yo pienso que Juan dice: estoy en las manos del Señor, voy a resistir. Amado pastor, amada iglesia, estamos en las manos del fundamento. Estamos en las manos de Cristo. Resiste ante el mal, resiste ante todo aquello que se llame pecado, resiste ante la seducción de la cristiandad. Tenemos que resistir ante todas las oleadas que se quieren meter a la iglesia. Resiste y resiste y resiste y resiste. Después de que nos paseamos por la iglesia, amados, si nada más volteamos hacia abajo. Oh, si a Juan se le dice: Juan, sigue viendo a la iglesia. En Éfeso el problema era el academismo. En Esmirna, que se sentían que estaban muertos. En Filadelfia, que parecía que no había muchos milagros entre ellos. En Tiatira y en Sardis, el avivamiento de la profecía falsa, ¿no? Y en la Odisea, de plano, esos no tenían un solo reconocimiento. ¿Quién quiere meterse a la iglesia y meterse? ¿Y cómo está tu iglesia? Pues está así, y está así, la cosa no va bien. Y a veces escuchamos mucha queja de esto, ¿no? Después de ver a la iglesia, amado pastor, después de ver a la iglesia, amado líder de su congregación, tenemos que ir al cielo. Así que el Señor toma en el espíritu a Juan y en el capítulo 4 lo lleva al cielo. El capítulo 3 termina con esto: hay una puerta abierta, se está tocando a la puerta y se está tocando a la puerta. Y en el capítulo 4 comienza diciendo: y aquí, dice, el Espíritu de Dios me llevó al cielo, y aquí, dice, había una puerta abierta. Amado, la puerta está abierta todavía. La puerta está abierta, y detrás de la puerta abierta, dice, vi un trono, y en el trono estaba uno sentado. Cristo vive y reina. El Señor es el Señor. Miren, amados, esto es poder. Se adora al Padre con todo lo que representa la gloria para el Padre. Vienen los 4 seres vivientes, vienen los 24 ancianos, todo lo creado se postra delante de la presencia de Dios el Padre, del que está en el trono. El que está en el trono tiene unos rollos en su mano escritos por dentro y por fuera. Y pasa el capítulo 5, dice la escritura que Juan vio el cuadro y lloró. Lloró porque se pregonaba: ¿quién es digno de abrir los sellos? Y caminaban para otra parte y decían: ¿quién es digno de abrir los sellos? Y nadie contestaba. Nadie contestaba. Así que Juan se pone triste y comienza a llorar. Y uno de los 24 ancianos le dice: Juan, no llores. Hay uno que es digno de abrir los sellos. El león de la tribu de Judá ha vencido. Aleluyas y glorias a nuestro Padre. Cristo había vencido. Así que Juan voltea, dice, y volteé para ver al león. Y cuando voltea, no ve un león, ve un cordero. Wow, poderoso. Él es el cordero y el león. Él es poderoso y manso. Él es poderoso y tierno, y se levanta y voltea a ver al cordero, aquel con el que es necesario tener un encuentro para resistir, aquel al que hay que ver aquí en la tierra, pero hay que ver también entronizado en el cielo para poder resistir. Así que es visto el Cordero de Dios en la presencia del Padre, ahí delante de todos los ancianos, de todos los seres vivientes que están ahí. Él ha vencido. El Cordero ciertamente está inmolado, ciertamente está sangrando, pero dice la escritura que está en pie. Y que esté en pie es implicación de poder, de soberanía, de gracia, de fuerza, de eternidad, de omnipotencia, de todo eso. Cristo es el Señor. Así que Él toma su vida y se encamina hacia el centro del trono. Ahí en los rollos está descrita la historia de la humanidad. Son los rollos de la vida.
Así que no hay nadie que pueda mover aquello, no hay nadie que pueda tomar aquello. El que tiene la historia en sus manos es el Padre. Pero Cristo, el Cordero, se mueve en dirección. Dice la Escritura, y que tomó de la mano del que estaba sentado en el trono los rollos de la existencia nuestra. Así que nuestra vida está en manos misericordiosas. Nuestra vida está en manos del poder de Jesucristo, del poder salvador, del fundamento. Si los fundamentos son removidos, entonces ¿qué harás? Si Cristo se aparta de tu vida, entonces ¿qué harás? Así que Cristo se encamina y toma los rollos. Maravilloso evento que sucede ahí. El Cordero toma los rollos de la mano del Padre, y en cuanto toma los rollos, todo mundo se arrodilla delante de él. Y se postraron los 24 ancianos, y se postraron los 4 seres vivientes, y comenzaron a ver cantos poderosos. Él es el Cordero, Él es el que ha vencido. Entonces los ángeles se callan la boca, porque se escuchará un cántico nuevo, los redimidos, un canto que jamás se había escuchado antes en el cielo. Se comienza a cantar porque ahí está nuestra presencia, la tuya y la mía, amado hermano, si resistes, si resistimos. Entonces llega el tiempo aquel cuando dice la Escritura, tienen que callar los seres vivientes, aquellos que están ahí, y se comienza a escuchar un canto que dice que gloria a Él, los redimidos de todas las naciones. Dice, porque tú nos has redimido. Tú nos has redimido. Amado, ¿estás seguro que has sido redimido por Cristo? ¿Estás seguro que eres de Cristo? ¿Estás seguro que has aguantado? ¿Estás seguro que no te has removido? ¿Estás seguro que no estás asaeteado esta mañana? ¿Estás seguro que estás pegado al Cordero, al que cuida de tu vida? Si estás bien seguro de eso, Dios te bendiga. Si no, esta mañana es una mañana de encuentro con el Cordero. Dios vino a buscarte. Dios viene a darte su gracia a través de su Hijo para que resistas. Así que todo mundo se inclina delante del Cordero. En el cielo no se puede adorar a nadie sino a Dios. Y la iglesia que está en el cielo no es idólatra. Así que por conclusión, Jesucristo es Dios. Celébralo, mi amado. Celébralo, dilo, cántalo, grítalo. Cristo Jesús es Dios. Cristo Jesús es Dios. Él es el poderoso Dios. Así que en el capítulo 6 se comienza a desenvolver toda la historia de la humanidad. Toda la historia se comienza a desenvolver. Y el primero que sale es uno que va montado en un caballo blanco. Y dice la Escritura que salió venciendo y para vencer, porque Cristo es vencedor. Siempre es vencedor. Pegados a Jesús, vamos a resistir. Abrazados a Jesús, vamos a resistir. Metidos con el Señor, vamos a resistir. La iglesia es llamada a predicar. En el capítulo 11 la iglesia está peleando. La iglesia pelea y pelea y pelea. A la iglesia no le va bien porque hay un opositor extraordinario. Es el Imperio Romano y todos sus demonios. Todos sus demonios. Pero la iglesia tiene el poder de Jesucristo para pelear. Así que la iglesia está peleando. Y hay en el capítulo 11 dos figuras extraordinarias. Un hombre que hacía que lloviera granizo y que calmaba la lluvia y que descendiera fuego. ¿Puede imaginarse el cuadro? Un avivamiento profético poderoso. Esas veces que Dios hace cosas porque sus siervos son santos, porque sus siervos son íntegros. Y aquellos hombres predicaban y hacían cosas extraordinarias. Amado, en su iglesia pueden pasar cosas poderosas. Dios quiere hacer cosas extraordinarias en nosotros, pero la lucha es fuerte y usted tiene que resistir. Así que aquellos dos hombres, dice la Escritura, que murieron. Aquel día murieron. La bestia los mató, los acabó, y nadie los podía recoger. No podían hacerlo. No había manera de hacerlo. Así que si alguien se acercaba a sus cadáveres para levantarlos, ellos también sufrirían la misma pena que ellos. Pero pasaron 3 días. Y después de 3 días, el Espíritu Santo vino sobre aquellos hombres y fueron levantados.
Yo voy a decirle algo, usted y yo necesitamos la cobertura de Cristo y del poder del Espíritu Santo. La victoria del cristiano está en la resurrección de Jesucristo. Esto es poderoso, esto es maravilloso. Oh, el Señor es vencedor sobre todas las cosas que van apareciendo de ahí en adelante. Porque mire, van a aparecer. En el capítulo 12 aparece una bestia salida del mar, un dragón. En el capítulo 13 aparece otra bestia, ahora de la tierra. Después, un poquito más adelante, surge un falso profeta. Un poquito más adelante se habla de la gran ramera. En el orden que aparecieron, fueron desapareciendo por el poder de Cristo. La iglesia es vencedora porque Cristo es vencedor. La iglesia puede permanecer. Poderoso nuestro Dios. Salió venciendo y para vencer. Vamos al capítulo 19, versículos 11 y siguiente. Entonces vi el cielo abierto, siempre está abierto. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Wow, qué poderoso. A lo mejor deberíamos de cantar eso, ¿no? Ahorita. Sería maravilloso. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa en el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es poderoso. La iglesia lo espera. La iglesia lo espera. Un hombre lleno del Espíritu de Dios decía: ven Jesús. La iglesia completa decía: ven Jesús. Y el Espíritu de Dios dice: ven Jesús. Capítulo 22, versículo 17. Ya estoy terminando. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Poderoso. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Ven y encuéntrate, Señor, con una iglesia que permanece. Ven y encuéntrate, Señor, conmigo. Amados, necesitamos un penúltimo encuentro con Jesús. A lo mejor el último será en la tarde, a lo mejor viene el Señor ahora, pero necesitamos penúltimos encuentros con Él. Nosotros necesitamos ver a Jesús. Nosotros necesitamos abrazarnos con Jesús una vez más, una vez y otra vez y otra vez. Yo creo que pudiéramos hablar con el Señor para decirle: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. ¿Quiere estar conmigo en pie, amado? Y comencemos a decir: ven Señor Jesús. Comience a orar, levante sus manos al Señor y comience a decir: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Te necesito, Señor, en mi vida. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor. Necesitamos un encuentro personal con Jesús. Necesitamos un encuentro personal con Jesús. Yo sé que tú necesitas un encuentro personal con Jesús, y Dios quiere venir a tu encuentro esta mañana. Hay un espacio aquí enfrente para que nos arrodillemos, para que nos postremos delante del Señor, para venir simplemente, estar en pie aquí un poquito más enfrente y suplicar al Señor y decirle: Señor, ven Jesús, ven Señor Jesús. ¿Quieres salir de tu lugar y venir a encontrarte con el Señor mientras escuchamos este bello canto? Danos la oportunidad de orar contigo, danos la oportunidad de orar contigo, y que Dios te bendiga.